Introducción. La física, como toda ciencia experimental, tiene como criterio la contrastación de sus teorías con datos surgidos de mediciones. Así se dice que una ley, una hipótesis o un modelo representa adecuadamente la realidad si las consecuencias que de ella se derivan se corresponden con los datos experimentales. El progreso de la ciencia se debe en gran medida a la observación de los fenómenos reproducidos en forma de experimento, a fin de medir con más comodidad y a la posterior formulación de nuevas hipótesis luego de analizar los resultados obtenidos. Antes de medir, se debe desarrollar la capacidad de observar. Observar un fenómeno es descubrir las principales magnitudes físicas que están involucradas en él, analizar el comportamiento en forma global y estudiar cómo y con qué conviene medirla, puesto que toda conclusión a que se llegue a partir de la experimentación debe ser, además de compatible con otros experimentos, susceptible de verificación para que de este modo sea imprescindible conocer el grado de confiabilidad de la medición efectuada, para que la información sea intercambiable y reproducible. Por ello es necesario saber en qué condiciones se las obtuvo y qué tan fiable es dicha medición. Dicho grado de confiabilidad está relacionado con el error de medición. Por tanto, el objetivo de este apunte es introducir al alumno en los procesos de medición y sus errores. Objetivos generales. Desarrollar la práctica de mediciones directas donde interviene una sola variable en la lectura del objeto que se va a medir, aplicando la teoría de errores. Objetivos específicos. Identificar el objeto que se va a medir, reconocer el instrumento que se utilizará para medir, leer 7 veces la medición del objeto a medir, para luego calcular la medida aritmética, los errores absolutos, la desviación estándar y la tolerancia o dispersión. Procedimiento. 1. Se procede a medir la caja con una regla en la cual se hará 7 mediciones. 2. Se calcula la media aritmética. La práctica la realizaremos de la siguiente forma. Primero mediremos la caja de elección con una regla y mediremos 7 veces la longitud de esta, de la siguiente forma. Después de sacar la media aritmética, sacaremos el error absoluto, lo cual utilizaremos el resultado de la media aritmética y el valor de cada medida ya tomada anteriormente. En esta fórmula lo que haremos es restar la media aritmética menos la medida de cada lectura. Después haremos una tabla en la cual tendrá 3 columnas. La primera columna tendrá el número de lecturas, la segunda columna la medida de cada lectura y la tercera columna el resultado del error absoluto de cada medida. Como paso 5 vamos a calcular la desviación estándar para obtener la variabilidad de la lectura obtenida y así poder sacar la tolerancia de desviación. Con esta usamos su fórmula, donde alfa es la desviación estándar y n es el número de lecturas, que en este caso serían 7. Para concluir, tenemos lo que son las conclusiones y las recomendaciones. Número 1. Se llegó a la conclusión de que los errores siempre se presentan al momento de medir alguna magnitud física. Número 2. Para las diferentes magnitudes siempre van a haber un procedimiento en específico, es decir, una magnitud, un procedimiento. Número 3. Se debe tener cuidado al momento del manejo de los instrumentos. Número 4. Con esta práctica se dio a conocer que los estudiantes, o sea nosotros, sabemos manejar los instrumentos de medición. Y número 5. Se comprobó que los resultados no son exactos, es decir, hay variaciones entre cada medición. Esto nos quiere decir que nunca daremos con un valor exacto, siempre va a ser una aproximación.